¿Aló? Aló, don Jaime. Sí. Mire, venga urgente a la casa. ¿Cómo? Venga urgente a la casa. ¿Qué pasó? Está aquí en la casa. ¿Quién? Viviana. ¿No te decía, no está ahí? Pero está muerta. ¿A dónde? ¿En la casa? En el entretecho. Escalofriante. No, se me pusieron los pelos de punta. O sea, 40 días después de haber periciado esa casa, la misma pareja, Anguita, Sí. encuentra el cuerpo Anguita. de su mujer. Lo que pasa es que cuando ese colega, el que recibió esa llamada, a propósito, se sabía el texto, pero no se había escuchado El audio. el audio. Ese colega que recibió la llamada había estado entre los colegas que estuvo allí durante bastante tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, yo noto en la reacción de él esa... ¿Cómo? Oye, ¿cómo? Si yo estuve ahí y todo. Me estás leseando, le dice. Claro. Y no me di cuenta, porque se da cuenta de lo grave que es. Enterarse de todo lo antecedente y lo que llama la atención es la reacción de la policía cuando es precisamente el viudo de Viviana quien lo llama para decirle que ha encontrado el cuerpo. Me está leseando, dice el policía. Yo diría que es casi angustiante la respuesta de mi colega porque se da cuenta inmediatamente del tremendo horror que había detrás de eso por parte de ellos. Claro. Ahora, este es un caso que dejó preguntas sin respuesta, ¿eh? Muchas, pero las más gravitantes, ¿cuáles son? La primera de ellas es que, aunque se ha intentado acusar los distintos modos de que la cosa climática, alguna cosa que ella consumió antes, pero 42 días con un cuerpo que no desprende hedores, Muy raro. es rarísimo. Yo he sabido de 2 o 3 casos en el mundo y en lugares muy fríos. En esta época no era así allá. inspector, que la policía de investigaciones ingresó al entretecho. Sí, pues ingresó. Ya, entonces puede sellar los olores. Lo que pasa es que por la primera revisión, la de la linterna. La de la linternita. Un detective y el jefe de la brigada de homicidio. Sí, efectivamente. Ambos le echaron un vistazo. Fue el primer error que se... Lo que pasa es que la guardia lo que tenía, tú entrabas y era una entrada corta, más o menos como 2-3 metros, y después venía hasta el fondo la otra parte. En esta L, al fondo estaba Viviana. Entonces, ¿qué es lo que hizo la gente? No, pero me refiero por el olor. Ah, no, la gente subió los primeros días. Cuando llegaron las primeras diligencias, acuérdate que aquí hubo un problema investigativo tremendo. De hecho, hubo descabezamiento de equipos de la PDI y todo por lo mal que se habían hecho las cosas. Y este detective lo único que hace, abre la bordilla, sube y apunta a la primera parte nada más. O sea, nunca se metió hasta adentro y miró hasta el fondo. Solamente vio la primera parte, que era lo que se veía. Nunca supo que la guardia seguía y daba una vuelta. Se dio por revisada, pero además quedaron otras preguntas en el aire. Por ejemplo, para mi gusto, muy modesto por supuesto, yo tengo la sensación de que este señor Pérez, ¿no? Pérez Mancilla. Es imposible que le haya trasladado él solo. De la forma que él lo grafica en la reconstitución de escena, imposible. ¿Por qué? Tenía aspectos que fueron novedosos para algunos, y para quienes hemos sido policía fueron esclarecedores. Si la arrastró de la manera en que él dice que le arrastró, o sea que... Porque a menos que fuesen 2 personas, una adelante y otra atrás, que levanta el calzado de ella. Pero no, pues, él arrastra. Y no había magulladuras de arrastre en los calzados de ella. Expliquemos un poquito lo que pasa. Vamos, viejo. A ver. En un principio él señala que sube a Vivian a una alfombra y en esta alfombra la traslada hasta la primera parte de la guardilla. Y lo que está diciendo el viejo es que en la guardilla habían muchas vigas cada 30 centímetros de este tamaño, que son más o menos de esta altura. Sí. Entonces él dice, es imposible que tú tomes a una persona de esta manera y la arrastres así y que no queden muestras acá abajo en tus pies del raspaje de ir pegando en los golpes. En todos los golpes de las vigas. ¿Y en esta guardilla una persona cabe de pie o hay que agacharse? Sí, cabe de pie, pero complicado. Y eso es lo que dice el viejo, que necesariamente para que el cuerpo hubiese llegado en ese estado donde está el fondo, tiene que haber sido tomado de acá arriba y de abajo. O sea, porque si no, no se por explica. 2 personas, no por una. Y por eso no cuadra la declaración de Mancilla. Por eso uno dice, aquí Mancilla está mintiendo, porque no lo puede haber hecho él solo. Es imposible que él lo haya hecho solo. Y no es lo único, estas equimosis que tenía ella en sus muñecas, que era, al verlas uno dice, claro, esto es un amarre que se le hizo a ella. Pero la declaración, vamos a hablarlo con delicadeza esto, Sí. Cuidado, porque es un tema, nosotros nos preocupamos. Y es un tema sensible para la familia. Sensible, además, para la familia, a la que yo conocí a propósito. Y resulta que en la actuación de él en solitario dice que simplemente él le sujeta con una de sus manos los brazos por detrás, una de sus manos. Posible. Y con la otra la asfixia con una, bueno, no entremos en el detalle. Entonces hay 2 aspectos ahí. Primero, que es imposible, por mucho que tú tomes la figura de
Es muy fácil soltarse. No, y aunque, porque ¿cuál ha sido la excusa, po? La excusa que se da en el tribunal, de que justamente ese apriete es el que causa estas aquí, no sé qué, y eso es lo que queda. Claro. Y pero ¿cómo? En las dos manos, perdón, aunque hagas la figura que quieras, con una mano no puedes dejar ese rastro. Eso. Y lo segundo, fíjate, cuando una persona es asfixiada, para que usted lo entienda, entra en un proceso de desesperación donde si uno tiene un grado de fuerza, tiene 5 grados, 10 grados de fuerza inmediata. Con la adrenalina. Y él dice que no, él dice que ella... No puso resistencia. Es imposible. Es imposible. Entonces, y eso ocasiona golpes, otras equimosis, que no fueron contratadas. Entonces, yo veo la participación de otra persona claramente ahí. Claro. Y yo no entiendo por qué la justicia no le dio importancia a investigar. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque toda esta falta de credibilidad o cosas que no se pudieron comprobar en el relato que hace Pérez Mancilla, recordemos que es el sicario que le dio muerte a Vivian, en definitiva hacen dudar al tribunal que lo que está diciendo es verdad. O sea, que la versión del sicariato, de que fue contratado por el señor Jaime Anguita para darle muerte a Vivian, sea verdad. Eso es lo que dice Pérez Mancilla. Claro, porque todo lo que está diciendo Pérez Mancilla ahora no lo pudieron comprobar físicamente con todas las pericias. ¿Verdad? Entonces ese es el problema que hay, que judicialmente cuando tú tienes esta declaración tú dices, pero esto no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra. Entonces tú ya te estás dando cuenta que el autor confeso, Pérez Mancilla, te está mintiendo. Es que eso es un poquito lo que plantea este libro, porque esto sale a propósito de un libro de Rodrigo Fluxá, que cuenta la historia policial del caso de Vivian Heger. Fluxá dice que en 7 años el Estado, a través de sus distintos organismos, el Poder Judicial, la policía, fueron incapaces de dar una respuesta lógica sobre lo que pasó. Se gastaron recursos públicos y no hubo una respuesta lógica. Dice, el fallo dice que el sicario ni siquiera es un sicario. Exacto. Dice que fue a robar. Exacto. Que se llevó especies, elementos que después vendió por 50.000 pesos. Cuando una cámara, ¿te acuerdas? Días antes él ganaba más de 400 lucas. O sea, fue a robar por 50.000 pesos cuando tenía un sueldo más superior que eso. Pero párate ahí. Entonces, es súper llamativo lo que dice el periodista. Es que ese tesis del robo, ¿tú sabes quién la sentó en el juicio? ¿Quién? Es que la gente no lo debe saber. En el juicio hubo 3 partes. Estaba la fiscalía, que estaba imputándole un parricidio a Anguita y le estaba imputando un homicidio calificado por el sicariato a Pérez Mancilla. Ajá. Estaba la hermana de Vivian presentando también una acusación particular, su querella, imputándole a Anguita lo mismo, parricidio y al otro un homicidio calificado. Y estaba una de las hijas de Anguita presentando una querella por un robo simple en contra de Pérez Mancilla. Este querellante hizo todo el juicio las veces de un defensor encubierto de Anguita, porque le presentó una tesis al tribunal que es la que después se recoge en la sentencia. Claro, este querellante contratado por la hija, por Vivian. Pero esa hija era la que estaba a favor efectivamente, Vivian Anguita. Vivian Anguita. Vivian contrata a este abogado y este abogado querellante, que tendría que haberse hecho pebre al padre y al supuesto sicario, lo que hace es presentar una tesis al tribunal diciendo no, aquí Anguita no tiene nada que ver, aquí esto es simplemente un robo. Pero eso parte también desde el primer momento cuando Jaime Anguita habla de que faltan especies de valor. Sí. Se habla de una cámara, se habla de una caja en donde Viviana tenía aparentemente sus cosas de valor y que hay cosas que no están precisamente en ese lugar. Desde ese minuto comienza la tesis de el